Muy buenas noches, queridos hermanos. Una noche más vamos a grabar nuestro estudio. Estamos ya estudiando la Carta de Santiago, que es preciosa y que sé que tiene mucho contenido que puede ser de utilidad para cambiar nuestras vidas. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que es ser hacedores de la palabra. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que estén dispuestos a cambiar, a permitir que Dios transforme sus vidas mediante su palabra. Vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Lucía para que ella nos lea el pasaje. La Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considerará a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Gracias, Lucía. Preciosa palabra de Santiago. Una invitación muy linda de Santiago a que seamos hacedores de la palabra. ¿Por qué será que Santiago nos está invitando a ser hacedores de la palabra? En los tiempos de Jesús, todos los judíos se consideraban a sí mismos grandes siervos de Dios, porque todos conocían perfectamente la palabra. Así es que ellos eran no solo el pueblo escogido de Dios, no solo los hijos amados de Dios, sino que además los conocedores de la palabra. Entonces, cuando Jesús viene y trae el nuevo evangelio, nos demanda a la acción, a una acción dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, los hijos del Señor y Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, tenemos ahora un reto. No solo escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Y comienza en el 19 dando unos pequeños consejitos sencillos que todos conocemos, pero que se nos olvida poner en práctica. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Imagínense, solo en esas tres cositas nos está dando ya que es ser hacedor de la palabra. Quiere que seamos prontos para oír, quiere decir que estemos prestos para escuchar, que pongamos atención, que no nos entre por aquí y no salga por el otro oído, sino que estemos prestos para oír, tardos para hablar. Dice alguien por ahí que cuando guardamos silencio hasta pasamos por sabios. A veces hablamos más de la cuenta.
y hay que ser tardo para irarse, porque en el 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos enojamos, cuando entramos en ira, nos alejamos de Dios. El Espíritu Santo se aleja de nuestro espíritu, porque ya hay contienda, hay disensión, y esa es obra del enemigo. Ya no agrada a Dios, y por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Porque la ira del hombre es en contra de la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será que nosotros entonces no podemos darnos el lujo de enojarnos? Porque si vivimos en el Espíritu, entregamos nuestra vida a Dios, también nuestras obras y todo lo que hagamos se le entrega al Señor. Así es que el Señor es el que va a definir en su propia justicia qué es lo correcto para nuestras vidas. Ya no juzgamos nosotros las cosas, ya no resolvemos las cosas nosotros, ya no pretendemos que se haga como nosotros queremos, sino que todo lo entregamos a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor esté con nosotros siempre y su justicia sea la que nos cubra. Así es que dice en el 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí entra un punto bien importante. En primer lugar, desechando la inmundicia. Me recuerdo que en Colosenses dice, en todo lo bueno, en todo lo sano, todo lo que es puro, en eso pensar. Así es de que eso es inmundo. Lo que no es de Dios es inmundo. ¿Por qué? Porque viene del mundo. Y generalmente, sobre todo cuando alimentamos nuestra alma con cosas negativas. Por ejemplo, si vemos televisión o películas, vemos pornografía, nuestra alma se está alimentando de inmundicia. Y eso nos lleva a la malicia, que quiere decir a malos pensamientos. Entonces nosotros debemos desechar todo eso y pensar, como dice Colosenses, en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo puro, porque eso agrada al Señor. Y entonces vamos a poder recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Y esta palabra implantada por el Señor en esta Biblia, en esta palabra santa que nosotros tenemos, es la que va a salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque como estamos desechando lo impuro, lo negativo, lo malicioso, lo inmundo, entonces venimos y recibimos la palabra de Dios, le permitimos que sea grabada en nuestros corazones y entonces nosotros vamos a poder disfrutar de la justicia divina del Señor. Pero no solo se trata de que recibamos la palabra, que la escuchemos, que linda, sino que nos invita ahora, y es el tema de esta noche, a ser hacedores de la palabra. Dice en el versículo 22, síganme por favor, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, muchas veces nos encanta predicar, hablar de las cosas de Dios, pero no coincide lo que hablamos con nuestro testimonio. Y entonces no somos hacedores de la palabra, solo somos oidores y a lo mucho repetidores. Pero la gente no se va a convertir al Señor por lo que digamos, sino por lo que hacemos. Si la gente ve el cambio en nosotros que la palabra ha producido, si esa palabra nos está transformando, entonces la gente va a querer ser como nosotros. Y si no, vamos a oír aquella palabra que dice mucha gente, para ser igual que ese cristiano, mejor me quedo como estoy. Y los culpables de esos comentarios somos nosotros, los que nos llamamos cristianos. No nos engañemos a nosotros mismos creyendo que porque escuchamos la palabra ya estamos santos y salvos. No.
tenemos que aplicarla a nuestras vidas, ser mansos y humildes en escucharla y a ser obedientes en lo que Dios nos manda. En el versículo 25 dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? La perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La ley de Dios. ¿Cómo vino Jesús a fortalecer esta ley y hacer que se cumpliera? Reduciendo toda la religiosidad en 2 mandamientos. El primero en amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo en amar al prójimo como a sí mismo. El cumplir esa ley perfecta nos hace hacedores de la palabra. Y entonces nosotros no podemos desviar nuestras miradas para otros lados. Esa ley perfecta es la que nos da libertad y debemos perseverar en ella. No debemos ser olvidadizos, sino hacedores de la obra. ¿De cuál obra? De la obra de Dios. La obra es del Señor. Nosotros solamente somos vasijas que Él puede usar para hacer su obra. Pero la obra es de Dios y Él es el que la hace. Nosotros nos prestamos para que Él pueda hacerla. Y esta persona que se dedique a hacer eso, a servirle al Señor, obedeciéndole, dando buen testimonio, esta persona será bienaventurada. Ya hemos hablado mucho de las bienaventuranzas, quiere decir doblemente bendecido. El Señor es la fuente de bendición para nosotros, pero cuando nosotros nos volvemos hacedores de su palabra, somos doblemente bendecidos. Y si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, ahí ya nos mete en otro problema. Nuestra lengua, que hablamos más de lo que debemos. Nosotros entonces estamos engañando nuestro corazón. O estamos engañados, nosotros mismos nos engañamos. Porque si nosotros hablamos cosas que no agradan a Dios, hablamos de las personas, criticamos, juzgamos, entonces nosotros mismos nos estamos engañando. No somos hacedores de la palabra. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra lengua, porque nuestra lengua puede ser la causa de nuestra derrota en nuestra lucha por ser cristianos. Y esa sería una vana religión. Santiago es muy, ¿cómo decir? Él está muy interesado en que nosotros realmente practiquemos la religión verdadera, no las palabras huecas y falsas, sino la religión verdadera. Y en el 27 define como religión verdadera y pura, sin mácula, sin mancha delante de Dios Padre, es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El mundo está y no va a cesar. De nosotros depende mancharnos con las cosas que el mundo ofrece o retraernos del mundo y de toda inmundicia. Así es que, ¿cómo está resumiendo Santiago que podemos ser hacedores de la palabra? Ayudando a los huérfanos, ayudando a las viudas, ayudando a los enfermos. En otras partes más dice también visitando a los que están en las cárceles. Todo esto y guardarnos del mundo, guardar nuestros ojos de no ver cosas que nos dañan y enferman nuestra mente. Eso agrada al Señor. Y si a esto nosotros, a esta obediencia de verdad, nosotros le agregamos el verdadero amor al prójimo, entonces seremos verdaderos hacedores de la palabra. Gracias, hermanos. Pasen muy buenas noches. Gracias por escucharnos. El Señor les bendiga a todos. Amén.